Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Gualberto Quiñones. Hoy estamos sábado 18 de julio de 2026. Vengo a hablarles, hermanos en Cristo, tanto cristianos católicos como cristianos evangélicos, de la justicia de Dios y sus mandamientos en Cristo Jesús. Porque la verdad es que nadie es justificado ante los ojos de Dios sin Cristo. Yo sé que mucha gente dirá, pero yo no creo en Cristo y me voy a salvar porque guardo los mandamientos. Hermano, sin Cristo no hay ser vivo delante de su presencia. Porque en mis solas obras, por muy buenas que sean, no alcanzo la salvación sin Cristo Jesús. En Romanos, los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 dan prueba de lo que estoy diciendo, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Léanse esos capítulos de Romanos, no se olviden, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Somos justificados porque creemos en Cristo, no por las obras. Somos justificados por la fe en Cristo. Pero esa fe en Cristo nos tiene que llevar a la gracia, que la gracia es la que nos salva. La fe sola, sin obra está muerta. Le voy a explicar por qué la fe sola, aún en Cristo, sin obra está muerta. Porque la fe con obras es la gracia. Es lo que hace el poder de Dios, que tu fe camine en el Espíritu y no en la carne. Que tu fe camine según la voluntad de Dios y no según la voluntad del mundo. Que tu fe en Cristo camine según los mandamientos de Dios, según el Evangelio del Hijo Jesucristo y no según la carne. Esa fe en Cristo me tiene que llevar a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme al Evangelio del Hijo. Sin eso estoy muerto. La fe sin obra está muerta, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 13, dice que tendremos un juicio todos, y que ese juicio al que no tuvo misericordia no se le va a tener misericordia. Tendré misericordia, dice, del que tuvo misericordia, porque la misericordia está por encima del juicio. No se olviden ese pasaje. Santiago 2, versículo 3. En el juicio no tendrá misericordia el que no tuvo misericordia. Tendrá misericordia el que tuvo misericordia. Coincide con el Santo Evangelio de Mateo 5, en la bienaventuranza 5, 6, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque tendrán misericordia. O sea que en el día del juicio hay una clase de ser humano que tendrá misericordia. El misericordioso. Tendrá misericordia del que tuvo misericordia, dice Dios Padre. Porque la misericordia supera el juicio. Y el Hijo de Jesucristo, en la bienaventuranza 5, 7, todas las bienaventuranzas, capítulo 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, todos esos capítulos dicen, feliz el misericordioso, porque tendrá misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Su amor, que brota misericordia, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y no muera para siempre. Pero en la cruz de madera somos justificados por Cristo.
Somos salvos por justicia. Porque la justicia también brota misericordia. ¿Ves? Y aunque la justicia tiene juicio, ese día del juicio Jesucristo nos va a decir, este es mío, porque estuvo conmigo, anduvo conmigo, fue fiel a mí. Padre, misericordia para él. Es justificado por Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo es la piedra angular, es la roca principal. Sin él, hermano, no hay salvación. Los mandamientos de Dios y el evangelio de su Hijo nos llevan por la fe en Cristo a guardar esos mandamientos. Pero si la fe que yo tengo en Cristo no guardo los mandamientos, quiere decir que yo no estoy en Cristo, sino que estoy en el mundo. Esa fe en Cristo mía es falsa. Y le voy a explicar por qué. Santiago, el apóstol Santiago, el capítulo 2, versículo 16, dice muy claro: tú tienes fe, pero no tienes obras. No te salvas. ¿Tú crees que Dios existe y que Cristo existe? Sí. Los demonios también creen que Dios existe y que Cristo existe, pero tiemblan, no obedecen. La fe sin obediencia está muerta. Sí, es sencillo. La fe sin obediencia, aún en Cristo, esa fe, sin obedecer a Cristo del Padre, está muerta. Porque es una fe sola de boquilla, de boca. La fe tiene que irse a los frutos, a producir frutos. Santiago dice que de qué sirve que yo que estoy en Cristo, un hermano desnudo, hambriento, en la calle, sediento, paso al lado de él. Y lo que digo, Dios te bendiga. Y ese hermano retorcido del hambre, retorcido del frío. No soy capaz de comprar un almuerzo, un restaurante, un pan y llevárselo, un vestidito mío, ponéselo. Dice Santiago, ¿acaso Dios te va a escuchar tu fe? No. Porque esa fe en Cristo me lleva a ayudar a ese hermano, a darle un abrigo, a darle un almuercito, una comidita. No crea que pues me voy a salvar porque estoy haciendo eso por el hermano, sino por la fe en Cristo me lleva hacia allá. Esa fe en Cristo me lleva a producir frutos. Somos justificados, oiga bien, por creer en el Hijo de Dios. Ahí la estamos clara. Pero esa sola fe solita, aún en Cristo, no me salva. Tengo que obedecer a Cristo. Tengo que obedecer al Padre, los mandamientos de Dios Padre y el Evangelio de Cristo. Si no, yo estoy muerto. Si no me crees, hermano, lo que te estoy diciendo, porque en los cristianos evangélicos y en los cristianos católicos parece que hay dos corrientes en ambos grupos. Hay un grupo que dice salvo, siempre salvo, y los cristianos evangélicos. Y en los mismos cristianos evangélicos hay uno que dice que nos salvamos por la fe en Cristo que produce fruto. En los mismos cristianos evangélicos están divididos. Hay unos que dicen que me salvo por la fe en Cristo independientemente de producir fruto. Pues hermano, la noticia es que nos salvamos en la fe en Cristo que produce fruto. ¿Cómo así? Oiga, le explico, hermano. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, todo ese capítulo 14 de Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo dice en ese capítulo, dice, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Y mire cómo se va yendo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 1 al 8 más o menos. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1 al 8 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice, Felipe, tanto tiempo conmigo no has visto al Padre. Yo soy el Padre. Y ese evangelio se va yendo más allá, 14, y dice, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos.
y el que guarda mi mandamiento, ese es el que me ama. O sea, el amor consiste en guardar los mandamientos del Hijo y del Padre. La salvación está en creer en Cristo y guardar su evangelio. Guardar los mandamientos de Dios. No hay otra salvación, hermano. Dios es santo, lo he explicado y lo sigo explicando, y es justo. Santo por su amor y justo por su justicia. Tanto la justicia brota misericordia, como el amor brota misericordia. Pero Dios es bueno también, porque Dios es misericordioso. En ese mismo de Santo Evangelio según San Juan, dice nuestro Señor: el que me ama, ese guarda mis mandamientos, y yo y mi Padre habitaremos en él, y haremos morada en él, el Espíritu Santo. Cuando alguien cree en Cristo, guarda los mandamientos de Cristo, habita el Espíritu de Dios en esa persona, el Espíritu Santo. Él me va a decir: no, pues hermano, ¿cómo así? Te voy a poner un ejemplo, hermano. En 1 Corintios capítulo 6, dice muy claro ese capítulo, todo ese capítulo 6 de Corintios dice, 1 Corintios 6, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice: ni fornicarios, ni afeminados, ni homosexuales, ni borrachos, ni adúlteros, ni vanidosos, ni explotadores, ni soberbios, ni vanagloriosos entrarán al reino de Dios. Pero en ese mismo capítulo, en ese mismo pasaje, dice San Pablo: pero esto era lo que eran ustedes, pero ya no lo son. Ya han sido justificados por el Hijo de Dios, ya han dejado todo eso y ya son salvados. Entonces, hermanos, traigo buena noticia. La buena noticia es que el Hijo de Dios es nuestra salvación. Es la solución a nuestra vida, en este mundo y en el mundo venidero, la vida eterna. No importa que sea gay, que sea criminal, asesino, malvado, brujo, vanaglorioso, soberbio, orgulloso. Si te arrepientes y caminas en Cristo y dejas de ser lo que eras, comenzó tu vida eterna en la tierra. En este mundo y en el mundo venidero, la vida eterna. Explico mejor. Si yo ya me entrego a Cristo, ya no puedo ser más gay, no puedo ser más afeminado, no puedo ser más criminal, no puedo ser más fornicario, no puedo ser más adulto, no puedo ser más ladrón, no puedo ser más vanidoso, no puedo ser chismoso, no puedo ser celoso, no puedo ser soberbio, no puedo ser ira, no puedo tener rencor, no puedo ser orgulloso, no puedo ser avariciento, no puedo ser codicioso. Tengo que compartir mi dinero con los pobres, tengo que apartarme de toda iniquidad, tengo que caminar según la voluntad del Padre, que es creer en su Hijo y guardar su mandamiento. Cuando yo creo en Cristo y me aparto de todo eso, de lo que yo fui, comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Porque no tiene sentido que yo me entregue ahora, no tiene sentido que yo me entregue a un Señor. Jesucristo es Señor. ¿Ustedes saben qué significa la palabra Señor? El que no sabe qué significa la palabra Señor, más vale no le diga Señor a nuestro Señor Jesucristo, porque está en problema. Señor significa dueño. Jesucristo es nuestro Señor, es el dueño de nuestra alma, de nuestra alma. Y si Jesucristo es nuestro Señor, entonces Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Redentor. Pero Jesucristo solo es tu Salvador, pero no es tu Señor, no entra al reino de los cielos. ¿Cómo así, hermano? Por fe en Cristo soy salvo, pero como no es mi Señor, porque no le obedezco, pues no me salvo. Jesucristo me va a decir: no, tú decías que creías en mí, pero nunca hiciste la voluntad de mi Padre, nunca me obedeciste a mi Padre. Seguiste siendo gay, seguiste siendo criminal, seguiste siendo asesino, seguiste violando niños, seguiste abortando niños, asesinando niños, seguiste desobedeciendo a tus padres,
seguiste siendo adúltero, fornicario, sexo con bestia, orgía, bueno, seguiste siendo brujo. O sea que decía que yo era tu Señor, pero hacía la maldad. Hermano, no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso que el Señor protesta en Mateo 7:21, muy claro, dice, ¿por qué me dice Señor, Señor? Si no hacen lo que yo digo. Entonces no soy Señor de usted. Si usted ve que no le obedece a Cristo, mejor no le diga Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice, quien me sigue a mí, en Marcos 8:34, más o menos dice, quien me sigue a mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz todos los días y sígame. Ya. Niéguese, olvídese, usted existe, soy yo ya el que voy a vivir en usted. Porque es que el cristiano, tanto evangélico como católico, no me ha entendido una cosa. Que a nosotros no nos va a salvar, que nosotros mismos no nos podemos salvar. Yo doy fe de eso. Sin Cristo nadie se salva. Ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Es imposible un ser humano entrar al cielo sin Cristo. Así me digan los hermanos musulmanes, los hermanos judíos, los hermanos testigos, que sin Cristo se salvan, no. Yo puedo cumplir los 10 mandamientos de Dios, Padre, pero no tengo la fe en el Hijo de Dios, no creo en Cristo, el cielo se me cierra. No sé para dónde te vas, pero para el cielo no vas. Lo único que te digo. Investiga bien. Sin Cristo no hay cielo. Él es el dueño del cielo. Él fue que abrió el cielo. Él tiene la puerta del cielo en su mano. Dice, yo soy la puerta del cielo. Quien abre, cuando abro no, nadie puede cerrar. Y cuando cierro, nadie puede abrir. Hermano, la justicia de Dios son los mandamientos de Dios. La justicia de Dios es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo tiene poder para salvarnos. Para que el que cree en Él, en Jesucristo, tenga vida eterna. En San Juan, el Santo de la Nación San Juan 3:16 dice, quien cree, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único, para que cree en Él tenga vida eterna y no muera. Y en ese mismo Evangelio según San Juan 3:14, 17, 18 por ahí, dice, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre va a ser elevado para que todo el que lo mire y crea en Él tenga vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. Moisés, Dios le mandó a hacer esa serpiente, una imagen, hermano evangélico, una imagen, ustedes dicen que no se puede hacer imagen, le mandó a hacer una imagen, una serpiente, pónmela en un asti, y todo el que vea la serpiente sea sano por las mordeduras de la serpiente venenosa. ¿Quién tenía el poder? ¿La serpiente o Dios? Obvio que Dios, pero Dios en la serpiente puso un simbolismo de sanación. Hermanos, yo no quiero confundir a él, sino que todo el mundo llegue a la verdad, que la salvación está en Cristo. La primera carta de San Juan, capítulo 2, dice que el amor de Dios, quien ama a Dios, guarda sus mandamientos. Quien ama a Cristo, guarda su evangelio, guarda su mandamiento. Y quien lo ama, ese guarda su mandamiento. O sea, el que guarda los mandamientos de Dios es porque ama a Dios. El que guarda el evangelio de Cristo es porque ama a Cristo. O sea, sin el amor no llega a la justicia. Porque la justicia llega cuando hay amor. El amor y la justicia son juntos. Aunque Dios es santo y es justo, su amor y su justicia están unidos. En ese mismo primera carta de San Juan capítulo 2, todo ese capítulo 2, dice, si ustedes guardan mi mandamiento, mi Padre los amará. Y ustedes ya salieron de las tinieblas a la luz. El que guarda mi mandamiento anda en la luz. Todos hemos pecado. Todos somos salidos de la gracia de Dios. Porque así como por un hombre entró el pecado del mundo, Adán, pues por
un hombre entró la salvación al mundo, Jesucristo. Adán fue el culpable y Eva, y por él todos moríamos, pero por Jesucristo todos vivimos. Quien cree en Cristo no morirá para siempre. Pero yo tengo que decirle a ustedes que creer en Cristo es diferente de tener fe en Cristo, que son dos cosas distintas, no me entendido. Tener fe en Cristo es decir, creo en Cristo que me salvó y no pasa nada, vivo mi vida mundana, hago lo que me da la gana, soy gay, soy adúltero, soy fornicario, soy criminal, y yo creo en Cristo y yo tengo fe en Cristo. Pero si me muero ahí no me salvo. En cambio, creer en Cristo es el que tiene fe y cree lo que dice Cristo, o sea, que obedece a Cristo. Tiene fe y obedece, ese es el que se salva. Por eso dice, el que cree en mí, aunque muera, San Juan 11, 25, 26, no morirá para siempre. Creer es más que tener fe, porque tener fe es solo creer, es que sí, Él murió por mí, me clavó todos los pecados, me salvó, estoy salvo por Él ya, pero hago todo lo que me da la gana. Creer es que Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador. Tener fe es solo decir que Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y con eso solo no me estoy salvando. No, la fe sola no te salva. Entonces, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único que nos lleva al cielo. Por nuestra cuenta no podemos entrar al cielo. Así seamos el más justo, porque dice que así guarde los 10 mandamientos, así guarde todo el Evangelio de Cristo, pero no tengo fe en Cristo. Así guarde todo eso. No me salvo. Porque por mi propia cuenta no me puedo salvar. Es imposible. Es imposible que un ser humano se salve por su propia cuenta. Es decir, yo obedezco al Padre, yo obedezco al Hijo, pero no creo ni en el Padre ni en el Hijo. No me importa. No se salva. Tampoco. No te vas a salvar, porque la salvación solo da tener esa fe en Cristo y obedecer a Cristo. Esa es la salvación. Cree en Cristo, cree en el Padre. Somos justificados por la fe en Cristo. Pero esa fe en Cristo nos lleva a creer que es la gracia. La gracia de Dios es el poder de Dios que nos salva. Para que no se vanagloríe nadie y diga, ah, no, yo no necesito a Cristo, yo me salvo porque yo soy bueno. No, nadie puede hacer eso. A juro necesitamos a Cristo. Nadie es bueno delante de los ojos de Dios. No hay ni siquiera uno bueno. No hay ni siquiera uno. Ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni yo, ni ningún pastor evangélico, ningún ser humano de los 7.500 millones, ninguno somos buenos, ni siquiera uno, dice el Salmo de Dios. Salmo de Dios dice claro, no hay ni siquiera uno, Salmo 20. No hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga el bien, todos están descarriados en masa, todos están perdidos. Y es verdad. Porque algún pecado tenemos. Así no tengamos pecado mortal, podemos tener pecados pequeños que para Dios son grandes. Y el que nos justifica delante de su presencia es Cristo. Porque si yo muero en Cristo, teniendo fe en Cristo y obedeciendo a Cristo, yo voy a la vida eterna. A pesar de que tenga pecados, voy a la vida eterna. Porque Jesucristo me va a justificar. Morí en Él. Por muy perfecto que sea, algo tengo de malo. Algo tengo que no soy ante la presencia de Dios totalmente justo. Pero Jesucristo me justifica. Dice, Padre, yo pagué por Él. Él es justo. O sea, la fidelidad a Cristo es la que nos da la salvación. Tener fe en Cristo, obedecer a su evangelio, caminar en Cristo. Ya los pecados, ya no podemos caminar ya según la carne, sino según el Espíritu. Porque si caminamos según la carne, ¿qué es? Avaricia, codicia, adulterio, fornicación, lesbianismo, sexualismo, sexo con bestia, orgía, masturbación, perversión, avaricia, codicia, robo, pleito, crimen, asesino, brujo, soberbio, orgulloso, vanaglorioso, avariciento, codicioso, celoso. Ese es caminar según la carne. Estamos perdidos.
Así tengamos fe en Cristo, si caminamos eso, estamos perdidos. Pero si nosotros tenemos fe en Cristo, caminamos según el Espíritu. Esa fe en Cristo me tiene que llevar, hermano. Si no tengo fe. Así esa fe mía es nula. Esa fe en Cristo me tiene que caminar según el Espíritu, que es bondad, amor, compasión, ternura, fidelidad, obediencia, misericordia, justicia, fe. No por algo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23, San Mateo capítulo 23, versículo 23, dice: los escribas y fariseos le dan el diezmo a Dios de todo lo que ellos hacen, pero olvidan lo más importante de la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Justicia, misericordia y fidelidad. Esto es lo que tienen que hacer, dice el Señor, sin descuidar aquello. O sea, el diezmo ya quedó secundario. Lo importante es justicia, misericordia y fidelidad. El que camina en ese trance, que en Cristo Jesús, va derecho a la vida eterna, con todos sus problemas. Es que en Cristo vamos a tener problemas, enfermedad, angustia, situación económica difícil, dificultades todas igual. Tanto el que está en Cristo como el que no está en Cristo van a tener las mismas dificultades, los mismos sufrimientos. La diferencia es que está en Cristo, esos sufrimientos los toma, se los da a Cristo. Dice: Señor, yo no puedo. Y adora a Dios en su enfermedad, adora a Dios en su hambre, adora a Dios en su agonía, adora a Dios y alaba a Cristo y predica a Cristo a pesar que está en todas esas dificultades. El otro no, el otro maldice y reniega y ve cómo soluciona en el mundo, matando al otro, robándole al otro, porque está en el mundo. Entonces, tener fe en Cristo es que nos lleva a caminar según el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva por el camino de los frutos del Espíritu, que ya lo dije, hermano. Consejo que doy a todo cristiano: Cristo es la justicia de Dios. Dios hizo justicia en la cruz de madera con su Hijo amado. Ahí nos justificó, ahí nos redimió y ahí nos salvó. Hermanos, crean en Cristo y guarden su evangelio. Crean en Cristo y guarden los mandamientos del Padre. No se hagan llevar por el mundo, por las redes. Religión no te salva, solo te salva Cristo Jesús. Tanto cristiano evangélico como cristiano católico. Rito no te salvan. Por hacer un poco de oración, no te vas a salvar. Tu salvación está en tener la fe en Cristo y obedecer su evangelio. Dale comer al hambriento, Salmo 82. Dale ayuda al huérfano, a la viuda, Salmo 82. Ayuda al mendigo, ayuda al extranjero pobre, ayúdalo. Dale, viste al desnudo, hermano. Juicio final. Tuve hambre, no me diste comer. Tuve sed, fui forastero, fui enfermo, no fuiste al hospital, nunca fuiste a visitarme en la casa. Hermano, no te conozco, me dirá el Señor, hacedor de maldad. Cristo nos ha salvado, no se lo olviden, hermano. Nuestro Redentor y nuestro Libertador. La libertad en Cristo no es caminar según la carne, sino según el Espíritu. Que Dios los bendiga. Cristo es Dios Todopoderoso. Que viva Cristo, nuestro Dios, Señor, Salvador y Redentor, Todopoderoso. Amén.